En este video vamos a cubrir equilibrio multifásico. En realidad nosotros hemos estado viéndolo desde el principio del curso con equilibrio sólido-líquido, que pues vemos solubilidad y se aplica en operaciones como lixiviación y cristalización. Vamos a ver también equilibrio líquido-líquido en extracción por solventes, en procesamiento de emulsiones y presión osmótico, ¿sí? Con membranas. Y equilibrio vapor líquido, destilación y absorción, que no vamos a detallar mucho en estos videos que siguen, pero sobre todo lo que quiero enfatizar es sobre interfaces. Absorción en catálisis, sobre todo en el líquido sólido en superficie. Está aplicable en flotación y en formación de coloides. De hecho, solamente hay una ecuación para el equilibrio multifásico, independientemente de qué fase o si es un componente iónico o no iónico. A temperatura y presión constantes para cualquier especie I, su potencial químico en la fase alfa es igual a su potencial químico en la fase beta. Esto es para el mismo componente. Y en ingeniería preferiríamos utilizar en el lugar de potencial químico, G parcial es lo mismo, energía libre de Gibbs parcial de componente I en la fase alfa es igual al mismo en la fase beta. Y recuerden de que sumando y restando términos, podemos ver de que el G parcial es igual al RT-LN gamma de componente I en la fase alfa más RT-LN fracción mol de I en la fase alfa más RT-LN fugacidad de I en la fase alfa. Nada más, esta fugacidad puede ser, de acuerdo con el estado de referencia, puede ser o el componente puro o el componente en algún estado diferente, como hemos visto anteriormente en iones en soluciones infinitamente diluidos. Entonces tenemos de que esto es igual a RT, LN gamma, X y fugacidad de I en la fase alfa. Entonces podemos igualar los mismos términos para I en la fase alfa y en la fase beta. Y pues dividiendo entre RT y tomando la exponencial de los dos lados, podemos tener de que es igual a gamma X fugacidad de componente I en la fase alfa es igual a X gamma fugacidad de I en la fase beta. O de otra manera, nosotros podemos poner RT-LN gamma X en la fase alta entre gamma X en la fase beta y las fugacidades los separamos y esto es igual a DTG de cambio de fase y todo esto es igual a 0. Ahora, para hacer nuestras expresiones de
equilibrio multifásico aplicado a diferentes fases, podemos ver de que F parcial, que es igual a RT-LNG parcial, en fase vapor es igual a Y, que es la fracción mol de I por el coeficiente de fugacidad por la presión. A presiones bajas, la phi, coeficiente de fugacidad, es igual a 1. En líquidos no podemos hacer muchas simplificaciones porque la fugacidad parcial en líquido es igual a X, la fracción mol, gamma, y la fugacidad de I puro es igual a la presión de vapor. Eso lo podemos utilizar para el solvente, por ejemplo, o para no iónicos. En el caso de sólido, nosotros tenemos, con la excepción de las aleaciones, en general, el I está como fase pura. Entonces, la gamma y la corrección para la solución no ideal es igual a 1 y es igual a la presión de vapor de componente I en fase sólido. Ahora, en las aleaciones, nosotros tenemos una solución real de sólido, o sea, de que podemos en una aleación tener varios elementos y esto hace de que nuestra X y gamma no son iguales a 1, o sea, su actividad no es igual a 1, pero es un caso especial. Ahora, una de las cosas de que pues, en los libros de termodinámica no se habla mucho es la fase superficial. Y esta puede ser la superficie de líquido o de sólido. Y estamos hablando de los primeros angstroms de la superficie. Y en general se actúan de manera muy, muy distinta a el seno del sólido, porque precisamente tiene enlaces de que no están satisfechos, o sea, no están rodeados por todos lados de moléculas de sólido, o sea, de que están en contacto con líquido, y esto hace de que energéticamente, pues, se actúen de manera muy diferente. Esto vamos a ver más adelante en el curso. Entonces, la fugacidad parcial del I en la superficie es igual a X en la superficie, fracción mol, gamma, fugacidad de I en la superficie. Ahora, en la superficie de un sólido se actúa muy similar a un estado líquido. Sí, entonces, y tenemos algún otro cambio de nomenclatura, la fracción mol en la superficie, como la superficie solamente tiene 2 dimensiones y no 3, la fracción es mejor conocido como la cobertura de la superficie teta. Ahora, para reacciones necesitamos calcular la actividad y la actividad es la fugacidad parcial a la presión de la reacción entre la fugacidad a una atmósfera. Ahora, en el caso de vapor, la actividad de componente I es la fracción en el vapor por la presión total entre la presión a una atmósfera o un bar. Y esto es igual a la presión parcial de componente I
entre la presión a una atmósfera. Ahora, si nuestro componente es puro en el vapor, entonces sería la presión total entre la presión a una atmósfera. Esto es para presiones bajas. Para presiones más elevadas utilizamos pues el coeficiente de fugacidad para corregir. Bueno, en el líquido la actividad es igual a X gamma presión de vapor del componente I y la presión de vapor a una atmósfera. Pero como estos son prácticamente iguales, entonces tenemos la fracción mol de I por la coeficiente de actividad. Y en sólidos es aún más fácil, excepto para aleaciones. Pero como habíamos mencionado, pues nosotros tenemos la presión de vapor de sólido, que es muy bajo, entre la presión de vapor de sólido a una atmósfera y se cancela, y como el componente es puro, excepto en aleaciones, la actividad es igual a 1. Ahora, en el caso de superficies, nosotros tenemos que la actividad es la fracción mol de I en la superficie por la gamma en la superficie por la fugacidad en la superficie. Y este es igual a la presión de vapor de I puro. Ahora, esto es básicamente igual a la fracción en superficie por la gamma. Ahora, como habíamos mencionado anteriormente, esto normalmente pues lo identificamos o lo conocemos como la, la teta, o es la cobertura superficial. Ahora, combinando para cada tipo de equilibrio, nosotros tenemos la expresión a presiones bajas de equilibrio vapor líquido, que es la fracción mol gamma y presión de vapor de componente I es igual a su presión parcial en fase vapor o la fracción mol en fase vapor por la presión total. Ahora, en líquidos, pues se supone que no hay cambio de fase, y esto precisamente, pues cuando tenemos una membrana, esto es la excepción, pero en general, para equilibrio líquido-líquido, tenemos que la fracción de I y la gamma en la fase alfa es igual a la fracción beta, perdón, la fracción de I, gamma de I en la fase beta. Para líquidos y sólidos, normalmente, o sea, de que el equilibrio, para no tener que hacer la presión de vapor en el líquido, de que muchas veces un sólido, una sal, su presión de vapor en estado líquido, pues no existe. Y la presión de vapor en estado sólido, pues es mínimo. Entonces, precisamente para especies iónicas, especies no iónicas, perdón, pues a través de una manipulación de propiedades, la expresión es el logaritmo de la fracción por la gamma es igual a delta H de fusión entre R por la temperatura, el inverso, la temperatura de fusión, y el inverso de la temperatura que nos interesa. Para especies iónicas nosotros utilizamos KPS, ¿sí? Y precisamente pues las gamas para los iones utilizan otra convención porque no puede estar en estado puro. Y tenemos lo de
el equilibrio de superficies y fase líquido es RTLN, la fracción en la superficie por su gamma entre la fracción en el líquido por su gamma. Y esto es igual a delta G de absorción menos delta G de absorción que vamos a platicar más adelante. Uno puede preguntar por qué las fases se separan y por qué algunas especies solo se encuentran presente en una de las fases, aunque no es de que no está presente, pero está presente en muy baja cantidad. Entonces uno tiene que ver cómo es la atracción y cómo es el rechazo. El agua en la fase orgánica, obviamente el agua es muy afín y entonces su coeficiente de actividad se acerca a 1. El agua en la fase orgánica, en cambio, es muy elevada porque está, pues, no es afín y más bien hay rechazo de agua en el orgánico. Entonces, aplicando la ecuación de equilibrio, podemos ver de que si el agua es muy, está rechazado en la orgánica, entonces la gama de orgánica va a ser mucho mayor que 1 y esto va a resultar en el X de agua en el acuoso mucho mayor que el agua en el orgánico. En cambio, el orgánico en la fase acuosa es muy rechazada y la gama es mucho mayor que 1. Y el orgánico en la fase orgánica pues es muy afín, entonces tenemos coeficientes de actividad que se acercan a 1. Y el resultado de esto es de que la fracción de orgánico en la fase orgánica es mucho mayor que la fracción de orgánico en el acuoso. O sea, esto es en cuanto a los solventes. Ahora, podemos hacer unas estimaciones de esto con diferentes solventes con nuestros programas de estimar los coeficientes, por ejemplo, de UNIFAC. Ahora, en el equilibrio líquido-líquido, haciendo la suposición que la fase orgánica y la fase acuosa no se mezclan entre sí, son invisibles. Entonces, ¿cuál es pues la situación de los solutos, de los iones? Entonces, podemos ver un caso de que tenemos pues en la fase pesada, que puede ser la acuosa, pero no necesariamente, tenemos originalmente los solutos verde y rojo. Y cuando metemos otro solvente de que no es miscible y lo mezclamos, o sea, y dejamos que se separa el extracto, que es lo que está en el solvente ligero, pues como pueden ver, pues hay una distribución mucho mayor de los el componente rojo en la fase ligera. Y en cuanto a los verdes, ya no está tan favorecido. Ellos prefieren estar en el refinado. Entonces, pues precisamente pues la expresión de equilibrio para los rojos es de que la fracción y gamma en el extracto, ¿sí?, es igual al equilibrio la fracción de los rojos y la gama de los rojos en el refinado.
Esto es totalmente dependiente de los valores de la gama del rojo dentro de la fase del extracto con el orgánico y, bueno, normalmente, y de refinado, pues es el ligero y normalmente el acuoso. Entonces, también tenemos una expresión de equilibrio para el verde porque se encuentra también en ambas fases. Y dependerá de las gamas en las diferentes fases que nos indica la afinidad. Ahora tenemos una aplicación que es ligeramente distinto, que es el equilibrio líquido-líquido, pero a través de una membrana. Y en este caso es para la operación de ósmosis. Y el ósmosis es un fenómeno que se produce cuando dos soluciones con diferentes concentraciones son separados por una membrana semipermeable o se deja pasar el solvente, pero no el soluto. Entonces, el fenómeno se produce de forma espontánea sin gastar energía y precisamente podemos ver en la figura cómo es de que empieza. Tenemos dos soluciones acuosas, podemos pensar, y uno tiene una concentración de sal diferente a pues, lo que está en compartimiento B. Ahora, como lo que va a pasar por la membrana únicamente es el solvente, entonces la naturaleza tiende a querer que la concentración del solvente está igual y por ende el soluto en los dos lados de la membrana, en los dos compartimientos. Y como el único componente que puede pasar es el solvente, entonces trata de diluir la solución en el compartimiento beta. Bueno, entonces esto es una operación que sucede espontáneamente. Siempre trata de igualar las concentraciones. Ahora, precisamente la solución a la izquierda, donde comienza el ósmosis, es una solución hipotónico y se mueve hacia la solución hipertónico. Y en equilibrio son las dos concentraciones son iguales, se conoce como el equilibrio isotónico. Precisamente uno dice, bueno, pero esto no es muy conveniente. Sucede justamente en el cuerpo humano. Bueno, yo supongo en todos los cuerpos de células que tienen células en seres humanos, seres vivos, y es un proceso de que busca balance. Pero precisamente una de las operaciones que se utiliza ahorita mucho es la ósmosis inversa. Ahora, si justamente nosotros naturalmente las soluciones se tienden a igualar, ¿cómo podemos hacer el proceso inverso, el proceso al revés? Y esto es justamente aplicando una presión mayor en lo de la comportamiento beta, y esto obliga, o sea, aumenta la fugacidad, y aumentando la presión podemos hacer de que precisamente del lado de B
sea mayor que el lado de alfa. Y aquí en este diagrama, bueno, es al revés, la beta está a la izquierda y el alfa está a la derecha. Entonces se aplica la presión al pues, compartimiento beta. Esto aumenta la fugacidad de agua pura y obliga a pasar hacia la derecha. Y como podemos ver, esto es pues una operación que ya industrialmente se utiliza para uh, purificar agua, ¿sí? Y normalmente las membranas se hacen en un rollo y precisamente se alimenta una solución concentrado en sal y nosotros tenemos por el otro lado saliendo el agua pura o casi pura. Ahora, nosotros podemos tener equilibrio entre fases con reacción. Nosotros hemos visto esto con las primeras clases de que el equilibrio sólido-líquido con el KPS y combinado con complejación. Entonces, pues lo tratamos como cualquier otro tipo de equilibrio y K puede incluir uno o más fases. Bueno, uno de los más comunes es la actividad de cada especie en la fase en que se encuentra. Por ejemplo, en el caso de el hematita, el óxido férrico se descompone en el ion férrico y los 3 OH. Entonces, los sólidos, o sea, de que el KPS precisamente es como para los sólidos, la actividad sólido es igual a 1. La actividad de agua, por ser en su mayoría, también es igual a 1. Y nos quedamos con la actividad en la fase líquida de la acuosa con los iones. Y estos prácticamente podemos decir de que es igual, ¿sí?, a las concentraciones de férrico y el OH elevado a al 3, al cubo. Hay otros tipos de equilibrio combinado que es entre gas y líquido, y esto es la absorción de CO2 en la sangre o también para hacer cervezas, y es el CO2 en gaseoso, el agua, sangre representado por agua en su mayoría, y el equilibrio es con el ion carbonato y el 2-hidrógeno. Entonces aquí podemos combinarlo con las concentraciones en la fase líquida como productos, y bueno, el CO2 si es puro, entonces es igual a la presión, pero si no, es la presión parcial, y el agua se acerca a la actividad es igual a 1. Finalmente, para terminar la clase, vamos a explicar un poco de extracción líquida y precisamente es cuando nosotros tenemos un ion que en la fase acuosa y en el orgánico tenemos un extractante que solamente está en el orgánico y pues se reacciona con el ion metálico, lo jala hacia la fase orgánica y en su lugar, en la fase acuoso,
se suelta el ion hidrógeno. Entonces, precisamente está dictado por la actividad de nuestra metal con extractante en el producto. En esa fase, el hidrógeno está en la fase acuosa, su concentración, y como inicialmente, bueno, más bien en equilibrio, tenemos la concentración de metal en la fase acuoso y la concentración o la actividad de extractante en la fase orgánica, ¿sí? Y entonces, pues tenemos dos formatos para este tipo de reacción. El primero es cuando ese tipo de intercambio iónico, donde el metal entra, reacciona con el extractante y saca ion hidrógeno. Y otro es nada más de combinación, o sea, es de que los dos se combinan con el extractante junto con pues un anión que es muy común, de que entonces dentro de extractante, o sea, de que está el metal con el anión junto con el extractante. Y finalmente el intercambio iónico, de que es precisamente en pues cuando tenemos el ion metálico en fase líquido y el sólido contiene grupos funcionales. Ese es el FG, o sea, de que son sitios específicos. Entonces, precisamente, pues en este tipo de sistemas, normalmente tenemos un ion ya combinado con la fuerza, con el grupo funcional, que puede ser sodio, y en la reacción se intercambia el metal por el sodio, se expulsa. Entonces, pues precisamente como se representa esto es con la cobertura, o sea, la concentración en el sólido, en la superficie del sólido, es la cobertura de los grupos funcionales, es una fracción. Y el sodio que está en la fase acuosa, y como original, bueno, en equilibrio tenemos el ion metálico en la fase acuoso y el grupo funcional junto con el sodio en la superficie del sólido. Y precisamente esto es en equilibrio 1 menos la cobertura de metal.